Dicen que uno se vuelve más sabio con la edad. No estoy tan seguro. A los 62 años, lo principal que he aprendido es a ser útil. Es mi función principal en esta casa. Por eso estoy aquí abajo, en el sótano, con las manos sumergidas en agua fría, enjabonando cuidadosamente una blusa de seda que no es mía. Es de Tessa. Lo había dejado colgado sobre una silla del comedor. En el lenguaje silencioso de nuestro hogar, eso significa, acéptalo. Resultó ser un error. Un gran error. Dios mío, María. La voz, aguda y cortante, rasgó el silencio del sótano. Me estremecí, con las manos quietas en el agua. Tessa estaba de pie al pie de la escalera de madera, con la mano en la cadera y el rostro, una máscara de incredulidad perfectamente esculpida. Llevaba pantalones de yoga y una camiseta ajustada que delataba una membresía de gimnasio cara. Sus ojos estaban fijos en la blusa que tenía en las manos. ¿Qué crees que estás haciendo? Saqué la blusa del agua, la delicada tela se pegaba a mi piel desgastada. Estaba en la silla, cariño. Pensé. ¿Lo creías? Dio 2 pasos hacia adelante, sus impecables zapatillas blancas no hacían ruido sobre el cemento polvoriento. ¿Has visto la etiqueta? ¿O te quedan pequeñas las palabras? Dice, solo limpieza en seco. Solo. Limpieza. En seco. Pronunciaba cada palabra como si le hablara a un niño o a un tonto. Sentí un calor sofocante subirme por el cuello. Oh. No, no me di cuenta. Lo siento mucho, solo intentaba ayudar. ¿Ayuda? La palabra fue una risa corta y amarga. Esta blusa vale $300. No sé ir ayuda a una blusa como esta ahogándola en un lavadero como si fuera un trapo viejo de John. Me arrebató la prenda empapada de las manos. Está arruinada. Completamente arruinada. John apareció detrás de ella en las escaleras, atraído por el alboroto. Ya estaba vestido para su trabajo de oficina, con la corbata perfectamente anudada. Observó la escena, su esposa, furiosa, sujetando la blusa empapada, su madre, silenciosa y chorreando junto al lavabo. ¿Qué pasa?, preguntó, con la voz teñida de un cansancio preventivo. Tu madre, dijo Tessa, sin mirarlo, con la mirada fija en mí. Me destrozó la blusa nueva de Nordstrom. La que compré para la cena de premios. Abrí la boca para explicar, para disculparme de nuevo, pero John habló primero. Su voz era tranquila, pero cargaba con el familiar peso de la decepción. Mamá. Vamos. Finalmente me miró. ¿Cuántas veces te lo he dicho? Deja las cosas de Tessa en paz. Tienes buenas intenciones, lo sé, pero al final solo acabas causándoles más trabajo a todos. Más trabajo. Las palabras flotaban en el aire húmedo. Todas las comidas cocinadas, los pisos fregados, la nieta vigilando después de la escuela, todo se desvaneció en este único momento de ser una molestia. Un generador de más trabajo. Bajé la mirada hacia mis manos, todavía mojadas, apoyadas en el borde mugriento del lavabo. De repente, parecían viejas, toscas y completamente inútiles. Lo siento, le susurré al desagüe. Tessa se dio la vuelta y subió las escaleras, con la blusa destrozada separada de su cuerpo como una prueba contaminada. John se quedó allí un momento, con un suspiro escapando de sus labios. No dijo ni una palabra más. Simplemente se dio la vuelta y siguió a su esposa. El pesado sonido de sus zapatos de vestir resonaba en los escalones de madera, dejándome sola en el silencio y la tenue luz amarilla. Esa noche, el silencio en la casa era un caos, denso y sofocante. La cena había sido tensa, entre tenedores tintineantes y respuestas monosilábicas. Intenté disculparme de nuevo, pero Tessa hizo un gesto de desdén con la mano y dijo, olvídalo, en un tono que significaba, nunca lo olvidaré. Después de limpiar la cocina, me retiré a mi pequeño dormitorio en la parte trasera de la casa, el que antes era la oficina de John. Me senté en el borde de la cama, con las manos entrelazadas en el regazo, escuchando el sonido apagado de la televisión. Sabía que debía dejarlo en paz. Pero la tensión sin resolver me hacía un nudo en el estómago.
Tenía que arreglarlo. Siempre había sido yo quien arreglaba las cosas. Caminé sigilosamente por el pasillo hasta su dormitorio principal. La puerta estaba entreabierta, un rayo de luz cálida se filtraba a través de la alfombra oscura. Levanté la mano para llamar, pero sus voces, bajas e intensas, me detuvieron. Ya no lo soporto más, John, decía Tessa. Su voz había perdido su anterior estridencia, reemplazada por una sinceridad venenosa. Es como vivir con un fantasma. Un fantasma torpe y deprimente. Se arrastra por la casa, tocando mis cosas, juzgando todo lo que compro. La forma en que me mira cuando pido en DoorDash en lugar de cocinar desde cero. Siento que me asfixio en mi propia casa. Lo sé, Tessa. Lo entiendo. La voz de John era tranquilizadora y cansada. ¿Y tú? Porque mi madre viene el fin de semana y me da vergüenza. Me avergüenza la ropa barata y descolorida que usa, y cómo sigue intentando ahorrar papel de aluminio. No es normal. Las madres de mis amigas tienen aficiones. Viajan. Hacen pilates. No se meten en sótanos arruinando ropa de marca. Una pausa. Contuve la respiración, con los nudillos apretados contra la pared. Di algo, John. Defiéndeme. Suspiró, un sonido largo y prolongado. Mira, ¿y si simplemente la hacemos un poco incómoda? No con mala intención, ya sabes, pero menos conveniente. Quizás podría decirle que necesito la habitación para una oficina en casa. Pequeñas cosas. Tal vez decida por sí misma que estaría más feliz en esa vieja casa de Dayton. Está apagada. Estaría bien. El frío del yeso se filtraba a través de mi fino camisón, extendiéndose hasta mis huesos. Esto era un plan. Una estrategia. Un aviso de desalojo silencioso y sin derramamiento de sangre. Esa vieja casa en Dayton. La que había vendido para darles la entrada de esta casa. La casa que ya no existía. Lo había olvidado. O quizás, simplemente le convenía olvidarlo. No oí la respuesta de Tessa. Un rugido empezó a retumbar en mis oídos, ahogando todo lo demás. Me aparté de la puerta, con la mano apoyada en la pared para no caerme. Me moví como un ladrón, en silencio, por el pasillo oscuro hasta mi habitación, cerrando la puerta sin hacer ruido. De vuelta en mi habitación, la verdad era brutalmente simple: yo no era su madre, era un problema que había que controlar. Dormir era imposible. Mi mente no dejaba de repasar los últimos 34 años. Mi esposo Frank falleció cuando nuestro hijo John tenía 4 años. Un andamio se derrumbó y el dinero del seguro apenas me duró un año. Así que trabajé. 3 trabajos. Servía café en el restaurante, vaciaba la basura en un bufete de abogados y escaneaba la compra en el IGA. Lo hice todo para que John pudiera tener zapatillas de baloncesto nuevas, ir de viaje con su clase a Washington D.C. y graduarse de la Universidad Estatal de Ohio sin la deuda estudiantil que vi agobiando a las camareras más jóvenes con las que trabajaba. Vivía de pan tostado para que él tuviera un futuro. Y cuando se graduó y trajo a Tessa a casa, pensé que lo había logrado. Mi único sueño era jubilarme en el pequeño bungalow que Frank y yo habíamos comprado. Estaba pagado, con jardín y columpio en el porche. Entonces John y Tessa encontraron la casa de sus sueños en un barrio con mejores escuelas. Una casa que no podían permitirse. No nos cuadran los números, mamá, me había dicho John una tarde en la mesa de la cocina, acercándome una hoja con cifras. Los pagos iniciales que piden son una locura. Ahorraremos durante años. Encontramos el lugar perfecto, añadió Tessa, con los ojos brillantes de nostalgia. Un gran patio trasero para nuestros futuros hijos. Está fuera de nuestro alcance. Sabía lo que me pedían sin necesidad de que lo dijeran. Miré a mi alrededor, mi pequeña y tranquila casa. ¿De qué sirve un nido vacío?, pensé, cuando mi hijo necesita un hogar para construir el suyo? La decisión me pareció noble, sacrificada. Me pareció el máximo acto de amor maternal. Así que lo vendí. Firmé los papeles,
les di un cheque por casi todo lo que tenía en el mundo y empaqué mi vida en 12 cajas de cartón. Mudarme con ellos se suponía que sería temporal, un puente. Pero los puentes, estaba aprendiendo, pueden convertirse en algo permanente. Mi papel en esta casa nueva y reluciente nunca estuvo definido explícitamente, pero lo aprendí rápidamente. Fui la cocinera interna, la niñera sin sueldo cuando nació su hija, Hallie, la lavandera, la limpiadora. Mis contribuciones se absorbían en el ajetreo diario de la casa, sin ser reconocidas y esperadas. Mi cocina, que antes era el consuelo de la infancia de John, ahora recibía las críticas útiles de Tessa. Con toda esa mantequilla, Mary, estamos intentando controlar el colesterol. Mi forma meticulosa y metódica de hacer las cosas era una fuente constante de frustración. John suspiraba con teatral impaciencia mientras yo manipulaba torpemente los 50 botones del control remoto del televisor inteligente. Mamá, déjame hacerlo. Incluso Hallie, la niñita a la que mecí para que se durmiera y cuyas lágrimas besé, se alejaba de mí. Mis abrazos se convirtieron en algo que toleraba en lugar de agradecer. La semana pasada, cuando encontré una vieja foto nuestra en el zoológico y se la enseñé, levantó la vista del teléfono por una fracción de segundo. Abuela, ya nadie usa fotos impresas, dijo con un dejo de lástima en la voz. Fue algo pequeño, un pequeño pinchazo de aguja, pero le había hecho sangrar. Allí tumbado, en la oscuridad, finalmente vi la verdad. Entonces las lágrimas llegaron, calientes y silenciosas. A la mañana siguiente, me movía por la cocina como en una nube. Realicé mis tareas habituales, llenar el lavavajillas, limpiar las encimeras de granito, pero mis movimientos eran mecánicos, desconectados. Mi mente era una cámara sellada, reproduciendo los ecos de la conversación de la noche anterior. Era una extraña en su casa y, aterradoramente, una extraña para mí misma. El timbre de mi celular, un teléfono plegable barato que guardaba en el bolsillo del delantal, me sobresaltó. No reconocí el número. ¿Es esta Mary Fuller?, preguntó una voz de hombre, suave y profesional. Sí. Me llamo Robert Imlock. Soy abogado y represento a Margaret Bishop. Lamento mucho tener que informarle, pero su hermana falleció hace 2 días. El suelo parecía inclinarse bajo mis pies. Margaret. Mi hermana mayor. Hacía años que no estábamos cerca, una distancia forjada por mi vida absorbente como madre y su vida absorbente como algo más. Algo que nunca comprendí del todo. Era consultora de empresas, según decía, siempre viajando, siempre ocupada. Una tarjeta de Navidad era lo máximo que habíamos intercambiado en una década. Llevaba un tiempo enferma, continuó el abogado con suavidad. Todo era muy tranquilo. En su testamento, te nombró único albacea y beneficiario. Albacea. Beneficiario. Las palabras fueron frías y estériles. No parecían tener nada que ver con mi ingeniosa e independiente hermana, quien una vez me enseñó a montar en bicicleta. El funeral es un servicio pequeño y privado mañana por la mañana en Dayton, dijo, dándome la hora y la dirección. Podemos reunirnos en mi oficina después para hablar de los detalles de la herencia. Colgué con la mano temblorosa. Entré en la sala, donde John estaba recogiendo su maletín. Era un abogado, dije, con la voz extraña en mi boca. Mi hermana, Margaret, ha fallecido. El funeral es mañana. John levantó la vista, con un atisbo de algo, ¿molestia? ¿Inconveniencia?, en el rostro antes de recomponerlo en una máscara de leve compasión. ¡Ay! Vaya. Lo siento, mamá. Miró su reloj. Mañana es un día muy duro. Tengo esa presentación trimestral de la que no puedo escaparme. Tessa también tiene una obsesión. Ni siquiera me preguntó a qué hora. Ni siquiera me preguntó si necesitaba que me llevara. Era solo una cita que tenía, una que, por desgracia, coincidía con su agenda más importante. No pasa nada, dije, con la mentira con sabor a ceniza. Puedo conducir yo mismo. ¿Seguro? Vale. Bueno, mis condolencias, dijo, inclinándose para darme un torpe abrazo con un solo brazo antes de dirigirse a la puerta. Avísame si necesitas algo.
La oferta estaba tan vacía como el espacio que dejó atrás. El funeral fue tal como Margaret lo hubiera deseado, sencillo, sin adornos y breve. La capilla de la funeraria estaba casi vacía. Había algunas personas que reconocí vagamente como sus antiguos socios, con aspecto incómodo con sus trajes oscuros. Y entonces la vi. Sentada en el primer banco, con la postura erguida, estaba una mujer con un elegante corte de pelo corto y plateado, luciendo un elegante vestido negro que sabía que costaba más que todo mi guardarropa. Un collar de gruesas cuentas turquesas era su única concesión al color. Era Judy Sterling. Nuestra amiga de la infancia. La tercera integrante de nuestro trío inseparable antes de que la vida nos separara. Después del servicio, se giró y sus ojos brillantes e inteligentes se encontraron con los míos. Una sonrisa sincera rompió su compostura. Mary, dijo con voz cálida y ronca. Me envolvió en un abrazo que olía ligeramente a perfume caro y a tristeza auténtica. Dios mío, ha pasado demasiado tiempo. Terminamos en una pequeña cafetería calle abajo, un lugar con mesas de madera desgastada y el reconfortante aroma de granos tostados. Durante un rato, simplemente hablamos de Margaret, compartimos viejas historias, riéndonos de la tristeza. Judy había mantenido el contacto con ella a lo largo de los años. Sabía que Margaret estaba enferma y la había visitado en el hospicio. Era una vieja dura. Hasta el final, dijo Judy, removiendo su café con leche. Luego me miró fijamente, con una mirada penetrante. ¿Y tú, Mary? ¿Cómo estás, de verdad? ¿Te ves cansada? Eso fue todo lo que hizo falta. La pregunta simple y directa. La presa que había estado construyendo durante 24 horas, durante 34 años, se derrumbó. La historia de la blusa se desbordó. La conversación que había escuchado. El plan para hacer las cosas incómodas. La indiferencia de John hacia el funeral de su tía. El peso aplastante de mi propia inutilidad. Se lo conté todo, con la voz quebrada, las lágrimas ardientes que había reprimido durante tanto tiempo finalmente recorrieron mis mejillas. Judy escuchó, su expresión pasando de la compasión a una furia que ardía lentamente. Extendió la mano por encima de la mesa y me la tomó con una fuerza sorprendente. ¿Eso es todo?, dijo cuando terminé, con una voz peligrosamente baja. ¿Después de todo lo que hiciste por ese chico? ¿Quieren echarte porque ya no eres conveniente? Simplemente asentí, incapaz de hablar debido al nudo que tenía en la garganta. No, dijo con voz firme y resuelta. Rotundamente no. Margaret no te dejó sus bienes para que regresaras a esa casa y te disculparas por existir. Era la persona más independiente que he conocido. Vivía la vida a su manera. Esto no es solo dinero, Mary. Es un mensaje. Es una segunda oportunidad. Es ella dándote las llaves y diciéndote que conduzcas como un loco. Me apretó la mano. Vendrás conmigo a la oficina de ese abogado. No harás esto sola. Una hora después, estábamos sentados en lujosos sillones de cuero frente al enorme escritorio de caoba del señor Hemlock. Estaba aturdido, pero la presencia de Judy a mi lado fue un punto de apoyo cálido y firme. Era ella quien hacía las preguntas inteligentes sobre sucesiones e impuestos. Yo simplemente contemplaba el paisaje urbano a través del ventanal. Finalmente, el señor Hemlock carraspeó y deslizó una carpeta sobre el escritorio. Como dije, señora Fuller, usted es la única beneficiaria. Su hermana era una inversionista muy astuta y vivía con bastante modestia. Una vez liquidados todos los activos y contabilizados los impuestos iniciales, se estima que el valor neto del patrimonio será. Hizo una pausa, dejando que el peso del momento se asentara. Poco menos de $10 millones. El número no cuadraba. Era una abstracción, una serie de ceros sin conexión con mi mundo de compras rebajadas y cortes de pelo de $30. Sentí una oleada de mareo. A mi lado, oí a Judy soltar un silbido bajo. Se inclinó y me susurró al oído, su voz interrumpió mi aturdimiento. Bueno, dijo con una sonrisa en el rostro. Parece que podemos permitirnos ser muy inoportunos.
Salir de la oficina del abogado fue como salir de una cabina presurizada al aire enrarecido de otro planeta. La cifra de $10 millones era un zumbido y una vibración en mi cabeza, un sonido tan fuerte que hacía que el ruido habitual de la calle del centro de Dayton pareciera apagado y distante. Esperaba sentir alegría, o alivio, o algo así. En cambio, sentí un vértigo profundo y aterrador. Bueno, primero lo primero, dijo Judy, tomándome del brazo y alejándome del estacionamiento donde estaba aparcado mi práctico sedán de 10 años. No vamos a volver a esa casa hoy. Pero, mis cosas, balbuceé. Tus cosas son solo unas cuantas prendas en una habitación de la que tu hijo intenta echarte. Pueden esperar, dijo con firmeza. Ahora mismo, necesitamos hacerte una RCP sencilla. Considéralo una necesidad médica. Estaba demasiado aturdido para discutir. Dejé que me llevara a su coche, un elegante Lexus azul oscuro que olía a cuero y a éxito. Conducía con una seguridad absoluta, recorriendo las calles de la ciudad con la soltura de quien siempre está al volante. No fuimos a los conocidos y económicos grandes almacenes de mi mundo. En cambio, tomó la autopista y, 20 minutos después, aparcó en el amplio e inmaculado aparcamiento de un Nordstrom. Me quedé mirando las relucientes puertas de cristal. Nunca había entrado allí. Era un lugar que Tessa mencionó, un lugar donde las etiquetas de precios tenían comas. Judy, no puedo. Mary, dijo, volviéndose hacia mí desde su asiento, con una mirada amable y firme. Durante los últimos 30 años, cada centavo que tocaste fue para alguien más. Tus manos, tu tiempo, tu energía, todo. Eso termina hoy. Primera lección de tu nueva vida, perteneces a cualquier lugar al que decidas entrar. Ahora, ven. Dentro, el aire era fresco y olía a una docena de perfumes caros. Las alfombras eran tan mullidas que absorbían el sonido de nuestros pasos, creando una atmósfera silenciosa y reverente. Me sentía como una impostora, mis zapatos prácticos y mi abrigo de tela desgastado eran una evidente anomalía en este templo del lujo. Me encontré caminando con los brazos cruzados, intentando hacerme más pequeña. Judy, mientras tanto, se movía por los pasillos como una general conquistadora. Evitaba las blusas sensatas y se dirigía directamente a una sección donde los suéteres se exhibían en maniquíes como obras de arte. Sacó una prenda suave de color gris paloma de un perchero. Toma, dijo, ofreciéndolo. Era de cachemira. Lo supe por la forma en que la luz lo acariciaba. Lo toqué con un dedo vacilante. Era increíblemente suave. Es precioso, susurré. Entonces mis ojos encontraron la pequeña etiqueta blanca. $450. Retiré la mano bruscamente como si me hubiera quemado. Judy, no. Eso es el pago de la hipoteca. Mi antiguo pago de la hipoteca, al menos. Y la voz de Judy era suave, pero insistente. Piensa en todos los pagos de la hipoteca que le hiciste a John. Piensa en el enganche que le diste. Esto no es un gasto, Mary. Es un reembolso. Te estás pagando por los servicios prestados. Con intereses. Ahora, ve a probarlo. En el probador, rodeada de espejos, me quité el cardigan raído y me puse el suéter de cachemira. La sensación fue electrizante. No era solo suave, era ligera y cálida, un abrazo tierno y reconfortante. Me miré fijamente. La mujer que me miraba seguía cansada, con el rostro aún marcado por la preocupación, pero estaba envuelta en algo hermoso. Algo solo para ella. Una pequeña lágrima desconocida se apoderó de mis ojos. De vuelta afuera, Judy sostenía una nueva tarjeta de débito vinculada a la cuenta preliminar de la herencia, que el señor Hemlock había insistido en abrir. Te toca, dijo, entregándomela. Me temblaba la mano al pasarle la tarjeta a la joven y sonriente vendedora. La transacción se aprobó en un instante digital y silencioso. Así de fácil. Su peso, su significado, era monumental. Caminábamos de vuelta al coche, con la pesada y elegante bolsa de la compra balanceándose en mi mano como un péndulo que marcaba el comienzo de una nueva era. Sentí una frágil y tentativa burbuja de algo que podría haber sido felicidad.
Y entonces la vi. De pie junto a una camioneta blanca, unas filas más allá, estaba Brenda, la madre de Tessa. Su cabello, con reflejos perfectos, no se movía con la brisa, y su mirada, penetrante y crítica, se fijó de inmediato en el bolso de Nordstrom que tenía en la mano. «Vaya, vaya, Mary», gritó, con la voz impregnada de una condescendencia empalagosa. «Mírate. ¿Que alguien muera y te haga reina por un día?» Me quedé paralizada. Me invadió una oleada de vergüenza, y mis viejos instintos se activaron. Quería esconder la bolsa, balbucear una excusa, disculparme por este pequeño y decadente acto. Abrí la boca, y una patética mentira murmurada sobre que era un regalo ya se estaba formando en mis labios. En ese momento, Judy se acercó, con la boca junto a mi oído. «Juega con ella», susurró, con un destello de rebeldía en sus palabras. «Diviértete». Algo cambió en mí. No era valentía, todavía no. Era el permiso que Judy me había dado. Solo estaba interpretando un papel. Respiré hondo y miré a Brenda a los ojos. «Algo así», dije, sorprendido por la firmeza de mi propia voz. «Encontré un nuevo puesto. Soy administradora de una casa. Para una mujer encantadora en New Albany». Las cejas perfectamente depiladas de Brenda se alzaron de golpe. New Albany era el suburbio más rico de la región, una tierra de mansiones extensas y barrios cerrados. ¿Un administrador de la casa? ¿Tú? La incredulidad se palpaba en su voz. ¿Haciendo qué? Ah, ya sabes, dije, recuperando algo de confianza al ver su cara de asombro. Gestionar al personal, coordinar eventos. Mi jefe viaja mucho y necesita a alguien de confianza. Incluso logré esbozar una pequeña y enigmática sonrisa. Esto, dije, levantando ligeramente la bolsa, forma parte de la asignación de uniformes. Insiste en que su personal tenga un aspecto profesional. La expresión de Brenda pasó del escepticismo a una curiosidad avariciosa y calculadora. Su mente trabajaba visiblemente, conectando los puntos entre mi repentina buena suerte y cómo podría beneficiar a su hija. ¿En serio? ¿Una asignación para uniforme? ¿Quién es esta mujer? ¿Cuánto gana un trabajo así? Antes de que pudiera inventar otra mentira, Judy dio un paso al frente, con toda su profesionalidad y eficiencia. «Mary, deberíamos irnos», dijo, dándole golpecitos a un reloj imaginario en su muñeca. «La señora Davenport nos espera para repasar los planes de la gala benéfica». Menudo rollo, pero, ¿qué se le va a hacer? Le hizo un gesto cortés y desdeñoso a Brenda y me guió hacia su coche. Mientras nos sentábamos en los asientos de cuero y arrancábamos, miré por el retrovisor. Brenda seguía allí de pie, mirándonos fijamente, con el rostro convertido en una cómica máscara de confusión y envidia. En cuanto salimos del aparcamiento, Judy se echó a reír, una carcajada profunda y genuina. Una extraña y desconocida sensación burbujeante me invadió el pecho. Tardé un segundo en reconocerla. Yo también me reía. Empezó como una risita nerviosa, pero luego se convirtió en una carcajada plena y liberadora. Tenía 62 años y, por primera vez en mi vida, sentí la emocionante y aterradora emoción de sentirme completa y gloriosamente inoportuna. Las risas en el coche finalmente se apagaron, reemplazadas por un silencio profundo y pesado. El bolso de Nordstrom estaba en el asiento trasero, un faro de $400 de una vida que no sabía cómo vivir. Bueno, dije, mirando la borrosa carretera. ¿Y ahora qué? Supongo que debería buscar un apartamento pequeño para alquilar. Era el único paso lógico que mi mente podía dar, volver a la escala familiar de mi antigua vida. Judy me lanzó una mirada de horror tan cómico que casi me río de nuevo. ¿Un apartamento? Mary, eres una mujer millonaria. No alquilas. Compras. Y no compras en pequeño. Pero una casa, ¿para mí sola? ¿Qué haría con todo ese espacio? La idea era abrumadora, una visión de habitaciones vacías y pasillos resonantes. Lo llenarías de paz y tranquilidad, eso es lo que harías, dijo, tomando una rampa de salida que se alejaba de los modestos suburbios de Dayton y se dirigía a la impecable perfección de los enclaves de élite de Columbus.
No solo te buscamos un lugar para dormir, Mary. Estamos estableciendo tu nuevo cuartel general. Una base de operaciones. Y tiene que dejar huella. ¿Qué clase de afirmación? El tipo de declaración que dice, no soy la mujer que dejaste en el sótano. Fiel a su palabra, Judy conocía a una agente inmobiliaria. Una mujer llamada Cynthia, con una mirada penetrante, un traje aún más elegante y una actitud sensata que resultaba aterradora y tranquilizadora a la vez. Cuando Judy le explicó la situación, que su cliente había recibido una herencia considerable y buscaba una propiedad en New Albany, pagando al contado, la profesionalidad de Cynthia no se quebró, pero vi un brillo de intensa concentración en sus ojos. Los 2 días siguientes fueron un torbellino de visitas a propiedades que me dejaron más aislado que nunca. Recorrimos vestíbulos cavernosos con amplias escaleras, cocinas con más acero inoxidable que el restaurante donde trabajaba y dormitorios principales más grandes que todo mi bungalow en Elm Street. Eran hermosos, sobrios, y parecían pertenecer a otra persona. En cada uno, imaginaba el mantenimiento, las facturas de la calefacción, la soledad aplastante. Es demasiado, le susurré a Judy al salir de una mansión de ladrillo particularmente ostentosa con garaje para 6 coches. ¿Quién necesita 6 garajes, Judy? No se trata de necesidad, dijo con paciencia. Se trata de elegir. Hacía mucho tiempo que no podías hacer eso. La última casa que nos mostró Cynthia era diferente. Seguía siendo imponente, una casa georgiana de 3 pisos, apartada de la carretera tras una cortina de robles centenarios, pero parecía menos un monumento y más un hogar. Por dentro, las habitaciones eran amplias, pero no cavernosas. Sin embargo, el verdadero corazón de la casa estaba en la parte trasera. Era una terraza acristalada, un invernadero en realidad, con techo de cristal y paredes de ventanas que daban a un extenso jardín inglés, ligeramente descuidado. Mientras Cynthia y Judy hablaban sobre los límites de la propiedad y el estado del tejado, entré sola en esa habitación. La luz del sol entraba a raudales, y las motas de polvo danzaban en los rayos dorados. Era cálido y silencioso. Lo imaginé al instante, un sillón cómodo, una pila de libros, una taza de té humeante. Un lugar donde podía sentarme durante horas, sin que nadie me molestara, y simplemente, estar. Un lugar que no tenía nada que ver con lavar la ropa, cocinar ni con las necesidades de nadie más. Un lugar completamente para mí. Dije en voz baja pero firme mientras regresaba a ellos. Este es. Cynthia arqueó las cejas. Está en el límite de tu presupuesto. Está bien, dije. Sentí que las palabras venían de una versión más valiente y decidida de mí mismo. Judy sonrió radiante. Haremos una oferta completa en efectivo. Sin condiciones. Podemos cerrar el trato en una semana. La máscara profesional de Cynthia finalmente se transformó en una amplia sonrisa de impresión. Me encanta. Firmar los papeles una semana después fue la experiencia más surrealista de mi vida. Mi mano, que había pasado décadas agarrando cepillos de fregar y cafeteras, ahora sostenía un bolígrafo que transfería millones de dólares con unos simples trazos. Mi firma se sentía débil, arácnida, ineficaz para la tarea, pero fue suficiente. La casa era mía. La primera vez que entré como propietario, con Judy a mi lado, el vacío absoluto fue asombroso. Nuestros pasos resonaron en los pisos de madera pulida. La luz del sol, tal como lo había imaginado, inundó el solario. Bueno, dijo Judy, con las manos en las caderas mientras observaba la sala vacía. ¿Qué te parece? Respiré hondo. El aire olía a pintura fresca y a posibilidad. Es grande. Es tuyo. Esta casa era mía. Tras pasar toda una vida en espacios ajenos, el vacío absoluto y resonante me parecía un bálsamo. Mis únicos muebles eran un sillón y una mesa en el solario. Ese se convirtió en mi rincón. Cada mañana, me sentaba allí con mi café, viendo salir el sol, acostumbrándome a la tranquilidad. El silencio se rompió un jueves por la tarde. Estaba en el solario, con un libro abierto en el regazo, cuando sonó el timbre. Era un sonido profundo y melódico, muy distinto del zumbido estridente de la casa de John.
Mi primer instinto fue una oleada de pánico puro y directo. Mi antigua vida me había encontrado. Me acerqué sigilosamente a la entrada de la casa y miré por la ventana lateral junto a la pesada puerta de roble. El corazón me latía con fuerza. Eran ellos. John y Tessa estaban en el amplio porche de piedra, con aspecto desubicado y depredador. Tessa estiraba el cuello para ver las ventanas superiores. John se balanceaba sobre sus talones, con una expresión de impaciente avaricia en el rostro. Por un momento, quise esconderme, fingir que no estaba en casa. Que llamaran hasta que se dieran por vencidos. Pero entonces las palabras de Judy resonaron en mi mente: eres de donde sea que entres. Esta era mi habitación. Mi casa. Mi escenario. Respiré hondo, me alisé la parte delantera de mi nuevo suéter de cachemira y compuse una expresión de calma educada y profesional. Abrí la puerta. El efecto fue instantáneo y profundamente satisfactorio. Se quedaron boquiabiertos. No me miraban a mí, miraban más allá de mí, con los ojos muy abiertos mientras contemplaban el vestíbulo de 2 pisos, los relucientes pisos de madera y la elegante curva de la amplia escalera. Eran un par de buscadores de oro que habían dado con la veta madre. «Mamá», logró decir John por fin, con la voz entrecortada. «Dios mío». «John». «Tessa». «¡Qué sorpresa!», dije con voz tranquila. No me moví de la puerta. No los invité a pasar. «Estábamos tan preocupadas», exclamó Tessa, recuperándose primero. Corrió hacia mí, con los brazos abiertos para un abrazo que esquivé con destreza, girándome para cerrar la puerta un poco. «Brenda nos dijo que habías encontrado trabajo, pero no teníamos ni idea de que fuera algo así. Este lugar es increíble». Sus ojos lo escudriñaban todo, calculando, evaluando. «He tenido mucha suerte», dije simplemente. «La señora Davenport es una empleadora muy generosa». ¿Podemos verlo?», preguntó John, con su voz llena de un repentino asombro infantil que no había escuchado desde que tenía 10 años y lo llevé a un estadio de béisbol por primera vez. «Me temo que no», dije, y me sorprendió la facilidad con la que mentí. «El dueño es una persona muy reservada. No tengo derecho a ofrecer visitas guiadas». Esta pequeña afirmación de autoridad, de un límite, me pareció como si estuviera usando un músculo por primera vez. Sus rostros se desdibujaron, su breve fantasía de ser los señores de la mansión se vio frustrada. Intercambiaron una rápida mirada de frustración antes de reflexionar. «Claro», dijo John, adoptando un tono más serio, como de hijo a madre. «Oye, mamá, la verdadera razón por la que vinimos. Estoy en un aprieto. Vencen los impuestos de la casa y este mes ando un poco corto de dinero. Estaba pensando que, con este nuevo trabajo tan bueno, tal vez podrías, ya sabes, darme un préstamo. Solo con tu primer sueldo. Te lo devuelvo enseguida». Antes de que pudiera responder, Tessa intervino con una sonrisa radiante. «¿Y Brenda mencionó que la señora Davenport te regaló un iPhone nuevo? Increíble. Pero, sinceramente, mamá, casi no usas el teléfono para nada más que para llamar. Mi pantalla está rota y falla muchísimo. No tiene sentido que tengas un modelo de gama alta cuando solo necesitas algo básico. ¿Por qué no lo intercambiamos? Me ayudaría muchísimo». Allí estaba. El movimiento de pinza. El motivo de su visita, expuesto en toda su descarada y merecida codicia. Hace unos días, sus palabras me habrían aplastado con una familiar sensación de obligación y culpa. Pero hoy me encontraba en mi propio vestíbulo. Mi primera mirada fue la de John. «Siento mucho que estés en apuros, John», dije con voz fría y serena. «Pero mi sueldo se paga trimestralmente. No recibiré mi primer cheque hasta dentro de 2 meses y medio». Su rostro se tensó, la decepción fue inmediata y no disimulada. Entonces me volví hacia Tessa. «Y me temo que el teléfono es propiedad de la empresa», dije, encogiéndome de hombros levemente, como disculpándome. «Está registrado a nombre de la empresa por motivos de seguridad. Debo llevarlo conmigo en todo momento. Es una condición de mi empleo».
El silencio que siguió estaba impregnado de su frustración. Habían venido a cobrar, a apropiarse de mi buena fortuna, y se les había negado con cortesía y firmeza. Sus máscaras de cariño y preocupación se desvanecieron, revelando las líneas duras y resentidas que se escondían debajo. Cierto, dijo Tessa con voz monótona. Propiedad de la empresa. Bueno, deberíamos dejarte volver a lo que sea que hagas aquí, dijo John con tono cortante. Ni siquiera podía mirarme. Fue amable de tu parte pasar por aquí, dije abriendo más la puerta. Salieron sin decir una palabra más, con los hombros hundidos en la derrota. Los vi marchar por el sendero de piedra hacia su coche, un frente unido de ambición frustrada. Cerré la pesada puerta de roble, el sonido del pestillo al cerrarse resonó en el pasillo vacío. Apoyé la espalda contra la madera maciza, de repente, me temblaron las piernas. La adrenalina empezó a desvanecerse, dejando tras sí una extraña y serena calma. La prueba había terminado. Había superado. Yo simplemente había mantenido la línea. Cuando Judy llegó a la mañana siguiente, con una caja de pasteles y 2 cafés grandes, le conté todo el incómodo encuentro. Me escuchó atentamente, con una pequeña sonrisa de satisfacción en los labios mientras le describía sus torpes intentos de sacarme dinero y propiedades. Predecible, dijo, tomando un sorbo de café. Como un par de ratas de laboratorio que golpean la misma palanca una y otra vez, esperando un resultado diferente. Esa fue una buena jugada defensiva, Mary. Pero ahora es hora de atacar. La miré confundida. ¿Ofensa? ¿Qué quieres decir? No quiero pelea, Judy. Solo quiero que me dejen en paz. No se trata de una pelea, dijo, inclinándose hacia adelante, con los ojos brillantes de fuego estratégico. Se trata de una lección. Ahora mismo, te ven como un cofre del tesoro cerrado cuya llave solo necesitan encontrar. Tenemos que enseñarles que ese cofre tiene una trampa. Usaremos lo único que entienden en su contra, su propia codicia sin límites. Sacó su elegante smartphone del bolso y lo puso sobre la mesa, entre nosotras. Es hora de presentarle a Mary Fuller el siglo XXI. Vamos a crearte un perfil de Facebook. Me quedé mirando el teléfono como si fuera un animal pequeño y peligroso. ¿Facebook? Judy, eso es para compartir fotos de nietos y vídeos graciosos de gatos. Alice siempre está ahí. También es una plataforma para crear una narrativa, corrigió Judy. Un lugar donde la gente presenta la mejor y más envidiable versión de sus vidas. Es el idioma nativo de Tessa. Vamos a hablarle de una manera que no podrá ignorar. Durante la siguiente hora, Judy se convirtió en mi tutora digital. Con una paciencia que desconocía, me guió por el proceso. Me tomó una foto, sonriendo y relajada en mi terraza acristalada, con la luz reflejando el suave gris de mi suéter de cachemira. Me ayudó a crear una contraseña, a completar la información básica y me explicó el concepto de amigos y actualizaciones de estado. Todo me parecía absurdo y extraño, un juego para jóvenes. Entonces, me reveló la esencia de su plan. Abrió un navegador en su teléfono y me mostró la confirmación de la reserva, 2 billetes de ida y vuelta en primera clase a Charleston, Carolina del Sur, para la semana siguiente. Me quedé sin aliento. ¿De verdad vamos a ir? Claro que vamos, dijo Judy con un guiño. A Margaret le habría gustado que vieras el océano. Pero primero, este viaje nos va a servir para trabajar un poco. Tomó una captura de pantalla de la confirmación de la reserva, recortando cuidadosamente cualquier dato identificatorio, excepto el destino y las palabras primera clase. Luego me entregó el teléfono. Es hora de tu primera publicación. Mis dedos se sentían torpes en la pantalla pequeña. Juntos, escribimos el pie de foto, debatiendo cada palabra como generales planeando una campaña. Finalmente, encontramos la combinación perfecta de gratitud y sutil fanfarronería. Decía, estoy muy agradecida con mi nueva empleadora. Es una persona muy generosa. Como recompensa por mi esfuerzo, nos enviará a mí y a una colega a un pequeño viaje la semana que viene para escapar del frío. Nunca había visto Charleston. Un colega, señaló Judy, explica mi presencia,
En caso de que la red de espionaje de Brenda informe. Me quedé mirando la publicación, con el dedo sobre el botón azul de «Publicar». Me pareció engañoso. Manipulador. Parecía algo que Tessa haría. Continúa, la instó Judy con suavidad. Dibujaron el mapa, Mary. Solo lo estamos siguiendo. Respiré hondo y toqué la pantalla. Estaba hecho. Durante el resto de la tarde, una extraña tensión llenó la silenciosa casa. Mi teléfono plegable barato estaba sobre la mesa, un rectángulo negro y silencioso. Cada vez que pasaba un coche por la calle, me estremecía. La trampa estaba tendida, pero la espera era una tortura en sí misma. Finalmente sucedió justo después de las 6. Estábamos en la cavernosa cocina, intentando averiguar cómo funcionaba la cocina de inducción de alta tecnología, cuando el teléfono empezó a vibrar, con una vibración inquietantemente fuerte sobre la encimera de mármol. La pantalla mostró, John. Los ojos de Judy se iluminaron. Se llevó un dedo a los labios, me hizo un gesto para que contestara y pusiera la llamada en altavoz. Pulsé el botón verde con el corazón latiéndome con fuerza. Hola, mamá. La voz de John sonaba extrañamente alegre, como cuando quería algo. ¿Cómo te sientes? Espero no haberte molestado ayer. Estoy bien, John. Todo va bien, dije con voz más firme de lo que esperaba. Genial, genial. Oye, la tía de Tessa compartió tu publicación de Facebook con nosotros. Genial, mamá. Charleston. De primera. Te lo mereces. Gracias, cariño. Fue un gesto muy amable. Judy me hizo un gesto alentador con la cabeza y sus ojos bailaron. Hubo una breve pausa, y pude oír a Tessa susurrando con urgencia de fondo. Bueno, continuó John, con un tono de voz adulador. Estábamos pensando. Tessa y yo hemos estado trabajando tanto que no hemos tenido unas vacaciones de verdad en años. Y nos preguntábamos. ¿Crees que tu jefe tendría 2 multas más? No seríamos ninguna molestia. Significaría muchísimo para nosotros. Su audacia pura y sin adulterar casi me dejó sin aliento. Ni siquiera fue sutil. Miré a Judy. Su rostro era una máscara de alegría contenida. Asintió vigorosamente, articulando las palabras, di que sí. Clava el anzuelo. Respiré hondo para tranquilizarme. Bueno, no sé, John. Parece mucho pedir. Por favor, mamá. Suplicó, y la falsa alegría se convirtió en un gemido desesperado. Pregúntale. ¿Qué es lo peor que puede decir? Sería un viaje familiar. De acuerdo, dije, dejando escapar un suspiro largo y teatral. Veré qué puedo hacer. No prometo nada. Miré a Judy, quien me dirigió una mirada severa y autoritaria. ¿Por qué no? ¿Pasas por casa mañana por la mañana? Temprano. Digamos, a las 6. Antes de que mi jefe se despierte. A ver si puedo conseguirte las entradas entonces. ¿A las 6 de la mañana? Perfecto. Allí estaremos. Ay, gracias, mamá. Eres la mejor. Terminé la llamada y miré a Judy en el silencio resonante de mi nueva cocina. No solo les había entendido la trampa, se habían lanzado de cabeza, con alegría y abandono. Una lenta sonrisa se dibujó en mi rostro, una sonrisa genuina y traviesa. Las horas previas a nuestra partida hacia Charleston estuvieron llenas de una extraña y vertiginosa sensación de conspiración. Judy, siempre pragmática, ya había contratado un servicio de transporte para llevarnos al aeropuerto. Pero nuestro vuelo no sale hasta mañana al mediodía, dije confundido, mientras ella les indicaba que nos recogieran a las 10 de la noche. Cambio de planes, dijo Judy con un brillo cómplice en los ojos. Estaba en su portátil, sus dedos revoloteando sobre el teclado. Acabo de cambiarnos al último vuelo de esta noche. Hay un hotel encantador cerca del casco histórico con nuestros nombres. Dormiremos bien y nos despertaremos con el olor a agua salada en lugar de la desesperación. Pero John y Tessa.
Llegarán a las 6 de la mañana a una casa vacía, terminó por mí. Que se queden ahí, en la fría niebla matutina, reflexionando sobre los misterios del universo. Es una experiencia que forja el carácter. La idea era aterradora y a la vez perversamente atractiva. Era un paso más allá de la defensa pasiva, un acto deliberado y calculado de distracción. Mientras preparábamos nuestras maletas, mis pocas prendas nuevas, cuidadosamente elegidas, junto con el elegante vestuario de Judy, sentí un cosquilleo en el estómago. Esta no era la Mary de antes. La Mary de antes habría estado despierta a las 5, preparando café, esperando ansiosa junto a la puerta para gestionar la decepción de su hijo. Esa noche, mientras el servicio de transporte nos llevaba en silencio por las calles oscuras y vacías de New Albany, volví la vista hacia la imponente silueta de mi casa, con sus ventanas oscuras e imponentes. Me imaginé a John y Tessa llegando en unas horas, con el rostro lleno de ansia y expectación. Una pequeña parte de mí, culpable, sintió una punzada de compasión. Pero se extinguió rápidamente al recordar sus voces susurrando a través de la puerta del dormitorio. A la mañana siguiente, me desperté en una habitación que parecía una nube. La cama era un mar de sábanas blancas y almidonadas y almohadas suaves. A través de los ventanales, podía ver la luz rosada del amanecer irrumpiendo sobre los tejados y campanarios de Charleston. Nunca en mi vida me había despertado en un lugar así. Judy ya estaba despierta, sentada en un sillón junto a la ventana con una taza de café. Señaló el carrito del servicio de habitaciones. Me tomé la libertad de pedir el desayuno. El teléfono de mi mesita de noche vibró exactamente a las 6:05 de la mañana. Era John. Judy me miró y asintió lenta y deliberadamente. Lo dejé vibrar una segunda vez antes de contestar, con un tono soñoliento y ligeramente confundido. Hola. Mamá. Soy yo. Estamos aquí. En la casa. Su voz sonaba tensa por la paciencia forzada. La puerta está cerrada. ¿Nos dejas entrar? ¿La casa? Dije, fingiendo estar un poco aturdida. Me incorporé en la cama, arropándome el edredón. ¡Ay, John! Dios mío. Lo siento muchísimo. Perdón. ¿Qué pasa? ¿Te quedaste dormido? No, cariño, es que, últimamente tengo la mente hecha un cedazo, dije, sentando las bases de mi excusa. La señora Davenport lo cambió todo a última hora. Tenía un asunto urgente y tuvimos que volar anoche. Salimos sobre las 10. Olvidé por completo llamarte. Lo siento muchísimo. El silencio al otro lado de la línea era absoluto. Casi podía sentir cómo bajaba la temperatura a través del teléfono. Lo imaginé de pie frente a mis imponentes puertas de hierro, con el frío del amanecer filtrándose por sus zapatos, y Tessa a su lado, con el rostro desesperado transformándose en una expresión de furia. Cuando por fin habló, su voz era baja y temblaba de furia. Tienes que estar bromeando. ¿No estás ahí? Nos levantamos a las 4:30 para esto, mamá. Conseguimos una niñera para Hallie. ¿Me estás diciendo que ya te fuiste? Ella cambió todo tan rápido que no tuve ni un momento para pensar. No me mientas. Rugió de repente, con una violencia tal que me estremecí. Lo hiciste a propósito. Es una especie de juego enfermizo, ¿verdad? Consigues un trabajo nuevo y elegante y de repente eres demasiado buena para tu propia familia. Eres igual que ella. Igual que Margaret. ¡Qué egoísta! La acusación, que pretendía ser una cuchilla, rebotó en una nueva armadura que desconocía tener. Ser como Margaret ya no me parecía un insulto. John, eso no es justo, comencé, pero él me interrumpió. Me da igual lo que sea justo. Me humillas a Tessa. Después de todo lo que hemos hecho por ti, dejándote vivir en nuestra casa. La inconsciencia era impresionante. ¿Sabes qué? Olvídalo. Olvídate del viaje. Y olvídate también de tener un hijo. Por lo que a mí respecta, ya no tengo madre. Colgó el teléfono de golpe. El clic fue definitivo. Bajé lentamente mi teléfono, con la mano perfectamente firme.
Miré por la ventana el sol naciente que teñía la histórica ciudad de tonos rosados y dorados. Judy me observaba con expresión preocupada. ¿Estás bien? Respiré hondo. El aire de la habitación estaba limpio y quieto. La última y más poderosa arma de John, la amenaza de su propia ausencia, había sido desplegada. Y no sentí nada. Ni dolor. Ni pena. Ni el profundo dolor del fracaso maternal que habría esperado. Lo que sentí fue ligereza. Sí, dije, sosteniendo la mirada de Judy con una pequeña sonrisa. Creo que, por primera vez en mucho tiempo, estoy perfectamente bien. La libertad que sentí después de esa llamada fue tan real y tangible como el cálido aire salado de Charleston. Durante 2 días, Judy y yo fuimos ampliamente turistas, exploradores en una ciudad pintada en tonos pastel y llena de historia. Paseamos por callejones empedrados, echamos un vistazo a jardines escondidos y comimos sopa de cangrejo hembra en un restaurante con vistas al agua. Estábamos en King Street, la bulliciosa arteria principal de la ciudad, admirando las vibrantes pinturas abstractas en el escaparate de una galería. Judy explicaba el uso del color de la artista, y yo me reía de una de sus ingeniosas observaciones, una risa genuina y desenfadada que parecía provenir de una versión más joven de mí. Bueno, ¿qué me Aspen? Mira lo que trajo la marea. La voz era un fragmento de cristal en el aire cálido y agradable. Era Brenda. Me giré lentamente. Allí estaban, un retablo de mi vida anterior, a 6 metros de distancia, en la acera abarrotada. Brenda iba delante, con los brazos cruzados y el rostro en una expresión de triunfo vengativo. Detrás de ella, John y Tessa rondaban torpemente, con una mezcla de vergüenza y resentimiento en sus rostros. Y, ligeramente apartada, con la cabeza inclinada sobre la pantalla brillante de su teléfono, estaba mi nieta, Hallie. «Qué suerte encontrarte aquí», continuó Brenda, con la voz tan alta que hizo que varios transeúntes se voltearan a mirarme. Se acercó unos pasos, recorriendo con la mirada mi vestido nuevo, mi sombrero y fijándose en Judy con un desprecio manifiesto. «¿Gastarte todo ese dinero de tu rica jefa, Mary? ¿O esta vez encontraste a un viejo rico para que pagara la cuenta?» La crueldad despreocupada, dicha con tanta fuerza en la calle, me provocó una punzada de vergüenza. Mi primer instinto fue encogerme, hacerme invisible, disculparme por el espacio que ocupaba en el mundo. La mano de Judy me agarró del brazo, firme y tranquilizadora. «Respira», murmuró, su voz como un ancla en la repentina tormenta. «No le des nada». Me concentré en mi respiración, en la sensación sólida del pavimento bajo mis pies. Brenda, envalentonada por mi silencio, insistió. «Tienes mucho descaro, te lo concedo. Dejando a tu hijo así, después de que te diera un techo. Abandonas a tu familia para andar de paseo con ella», dijo, mirando a Judy con desdén. «Una verdadera madre estaría en casa, cuidando de los suyos. Pero supongo que encontraste algo mejor que hacer». Mis ojos dejaron el rostro gruñón de Brenda y se posaron en los de John. Él no me sostuvo la mirada. Tenía la mirada fija en un punto de la acera, con la mandíbula apretada. Tessa fingía fascinación por un expositor de bolsos en un escaparate cercano. Eran unos cobardes, dispuestos a dejar que Brenda les tirara las piedras que le habían dado. Entonces miré a Hallie. El corazón me dio un vuelco. Tenía 13 años. Estuve presente el día que nació. Le enseñé a atarse los zapatos. Le preparé innumerables sándwiches de queso a la plancha. Finalmente levantó la vista del teléfono y sus ojos se encontraron con los míos por una fracción de segundo. No había calidez, ningún reconocimiento del vínculo que una vez compartimos. Solo un atisbo de irritación adolescente por formar parte de una escena pública. «Hola, abuela», murmuró, antes de volverse inmediatamente hacia Brenda. «¿Podemos ir? Dijiste que podíamos tomar un helado». Y eso fue todo. No fue el veneno de Brenda. No fue la cobardía de John. Fue esa pregunta simple y desdeñosa. Fue la facilidad con la que me habían reemplazado, borrado de la historia de su infancia. Esa fue la herida más profunda. Esa fue la que cortó el último y desgastado hilo de la obligación.
Brenda se pavoneaba, disfrutando de lo que percibía como su victoria. ¿Ves? Tu nieta no quiere saber nada de ti. Cosechas lo que siembras, Mary. Acabarás vieja y sola, y no tendrás a nadie a quien culpar más que a ti misma. Guardé silencio. Miré a esta mujer enojada y amargada, a mi hijo, que se había convertido en un extraño, a su esposa, que siempre me había visto como una carga, y al nieto que había perdido. Y sentí un profundo cambio en mi interior. El dolor estaba ahí, un profundo y doloroso dolor por lo perdido. Pero por primera vez, no venía acompañado de culpa. Mi silencio parecía desconcertar a Brenda más que cualquier argumento. Había venido a pelear, a llorar, a una escena dramática. Yo no le estaba dando nada. Me quedé allí, con la espalda recta, la mano de Judy en mi brazo, mirándola con una compasión serena y silenciosa. Nerviosa, finalmente se quedó sin fuerzas. Vamos, les espetó a su familia con voz ronca. No voy a perder más de mis vacaciones en esto. Tomó la mano de Hallie y salió furiosa calle abajo, seguida por Tessa y John como soldados derrotados. Nos quedamos allí un buen rato mientras el río de peatones nos rodeaba. El calor del sol me acariciaba la piel. Podía oír el traqueteo de un carruaje tirado por caballos por la calle. El mundo no se había acabado. Bueno, dijo Judy en voz baja, apretándome el brazo con suavidad. Parece que la basura se ha ido sola. Respiré hondo, tembloroso, y lo solté lentamente. Dijo que acabaría solo. No estás sola, dijo Judy con voz feroz. Estás conmigo. Me giré y miré a mi amiga, su rostro fuerte y leal. Y supe que tenía razón. La familia a la que había dedicado mi vida se había ido. Pero no estaba sola. Simplemente, por fin, era libre. Esa noche, el vestíbulo de nuestro hotel era un mundo aparte del desagradable enfrentamiento de King Street. Un piano de cola tocaba suavemente en un rincón, sus notas se mezclaban con el murmullo de una conversación civilizada. Las lámparas de araña de cristal proyectaban una cálida luz dorada sobre los pulidos suelos de mármol y los lujosos sillones de terciopelo. Regresar allí después de los acontecimientos del día fue como cruzar la frontera hacia un país más tranquilo y elegante. Judy y yo estábamos en silencio, agobiados por el agotamiento emocional de la tarde. Nos dirigíamos a los ascensores cuando una voz familiar y áspera interrumpió la serena atmósfera. ¿Cómo que ese es el precio? Es un robo. Quiero hablar con un gerente. Nos detuvimos. De pie ante el amplio mostrador de recepción estaba Brenda, con la espalda rígida por la indignación. John y Tessa la flanqueaban, con aspecto mortificado, pero sin hacer ademán de intervenir. Brenda estaba reprendiendo a gritos a una joven recepcionista impecablemente vestida, que mantenía una compostura heroica. Señora, estas son nuestras tarifas estándar para el fin de semana, dijo el empleado con un tono de voz que demostraba paciencia profesional. ¿Podría ayudarla a encontrar algo más conveniente en alguna de nuestras propiedades hermanas? ¿Más adecuado?, se burló Brenda, alzando la voz. ¿Estás diciendo que no puedo permitírmelo? Que sepas que mi hija y su esposo tienen mucho éxito. Judy me miró, levantando una ceja, como si formulara una pregunta silenciosa. Vi toda la escena con una claridad repentina y penetrante, la inseguridad desmedida de Brenda, la falta de carácter de John, la mortificación de Tessa, no por el comportamiento de su madre, sino por la demostración pública de su falta de dinero. Una extraña calma me invadió. La vergüenza y la ira de la tarde habían desaparecido, reemplazadas por una fría y clara sensación de propósito. Judy notó el cambio en mi expresión. Asintió levemente, casi imperceptiblemente, y susurró: «Empieza el espectáculo». Avancé. Mis zapatos cómodos no hacían ruido sobre la gruesa alfombra persa. Al acercarme al escritorio, el trío que discutía guardó silencio y se giró para mirarme como si fuera una aparición. Sus expresiones eran una mezcla de sorpresa y desprecio. Los ignoré por completo. Le dirigí a la recepcionista, agobiada, una pequeña sonrisa compasiva. «Disculpe», dije con voz clara y firme en el repentino silencio. «Solo necesito confirmar un detalle de mi reserva. Me llamo Fuller. Mary Fuller».
Los ojos del empleado se iluminaron de alivio ante la interrupción. Tecleó algunas teclas en su computadora. Por supuesto, señora Fuller. ¿En qué puedo ayudarla? Solo quería asegurarme de que el champán que pedí ya estuviera en la suite presidencial, dije. Las palabras me resultaron magníficas. Estamos de celebración. El silencio que siguió fue tan absoluto que pude oír el leve tintineo del hielo en un vaso proveniente del bar del otro lado del vestíbulo. Suite presidencial. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, brillantes e imposibles. Brenda fue la primera en estallar. Una risa áspera e incrédula escapó de sus labios. ¿La suite presidencial? Debes estar bromeando. Probablemente esté en una habitación con vistas a los contenedores de basura. John y Tessa me miraron fijamente, con sus rostros vacíos de confusión, como si estuvieran tratando de resolver un problema matemático complejo. No los miré. Mantuve mi atención en el empleado. Parece que hay una confusión. ¿Podría confirmar el nombre de la reserva de la suite presidencial? El empleado, plenamente consciente de que se estaba gestando un pequeño drama, me miró pidiendo permiso. Asentí con un leve gesto majestuoso. Sí, señora, dijo con voz profesional. La suite presidencial está reservada por 3 noches. La reserva está a nombre de Mary Fuller. Ya está pagada en su totalidad. El rostro de Brenda se desvaneció, boquiabierta. El maquillaje impecable de Tessa no pudo ocultar la repentina palidez de su piel. Pero fue la reacción de John la que más recordaría. Su cabeza se giró bruscamente hacia mí, con los ojos abiertos de par en par ante una comprensión frenética y creciente. El desprecio desapareció, reemplazado al instante por una mirada de asombro puro y sin adulterar, la clase de mirada que un buscador desesperado dirige a una pepita de oro. No vio a una madre, sino un billete de lotería premiado. «Mamá», susurró, un susurro reverente. Dio un paso hacia mí, con la mano extendida y una sonrisa grotesca y aduladora dibujándose en su rostro. «Mamá, ¿eres la jefa rica?» Lo sabía. Sabía que lo tenías dentro. Solo estábamos preocupados, eso es todo. Todo esto es un gran malentendido. Extendió la mano hacia mi brazo, su toque ahora pretendía ser apaciguador, posesivo. Retrocedí un paso, deliberadamente, y su mano cayó al vacío. El pequeño y simple movimiento fue un rechazo definitivo, una frontera dibujada en mármol pulido. Judy y yo estamos muy cansadas, dije con voz desprovista de emoción. Me dirigí al dependiente, pero mis palabras eran para ellos. Nos retiramos por la noche. Dicho esto, les di la espalda a sus rostros atónitos y boquiabiertos. Judy se puso a mi lado y, juntas, caminamos hacia el resplandor dorado del ascensor. No miré atrás. No hacía falta. Podía sentir el calor de sus miradas atónitas y calculadoras en mi espalda desde el otro lado del vestíbulo. Arriba, en la silenciosa opulencia de la suite presidencial, la confrontación en el vestíbulo parecía algo de otro mundo. La sala de estar era más grande que toda la planta baja de mi antiguo bungalow, con ventanas panorámicas que revelaban un tapiz brillante de luces de la ciudad. El champán que había pedido como utilería teatral se enfriaba en una cubeta plateada. Judy descorchó la botella con un golpe seco, celebrando. «Por la nueva Mary Fuller», dijo, entregándome un vaso de gas. «Que nunca más la subestimen». Di un sorbo. El champán estaba frío y crujiente, y las diminutas burbujas se sentían como una celebración en mi lengua. Pero no podía relajarme. Un nudo de aprensión me apretaba el estómago. «Van a subir», dije en voz baja. «No lo dejarán pasar». «Lo sé», dijo Judy, con expresión seria. Dejó su vaso sobre una mesa de mármol y se acercó al teléfono de la habitación. «Por eso vamos a estar preparados». Llamó a recepción. «Hola, soy Judy Sterling de la suite presidencial», dijo con voz tranquila y autoritaria. «Tenemos un pequeño problema de seguridad. Esperamos que los familiares que causaron disturbios en el vestíbulo vengan a nuestra habitación. No queremos una confrontación,
pero si se ponen ruidosos o agresivos, agradeceríamos que el personal de seguridad los escoltara fuera del hotel. Escuchó un momento y asintió. Gracias. Agradezco su discreción. Al colgar, se volvió hacia mí. Ahora, dijo, esperamos. No tuvimos que esperar mucho. 1 hora después, llamaron a la puerta con suavidad y vacilación. Le siguió la voz de John, cargada de un remordimiento meloso y fingido. Mamá. Por favor. Soy yo. ¿Podemos hablar? Judy y yo intercambiamos una mirada. Caminé hacia la puerta y miré por la mirilla. La lente distorsionada los mostró a los tres acurrucados, con sus rostros desolados. Tessa tenía los ojos enrojecidos y agarraba un pañuelo. Fue una actuación patética y transparente. Abrí la puerta, pero solo unos centímetros, dejando el pestillo de seguridad puesto. La cadena de latón era una delgada pero poderosa línea entre mi nueva vida y la anterior. ¿Qué quieres, John? Pregunté con voz monótona. Su actuación comenzó de inmediato. Ay, mamá, lo sentimos muchísimo, empezó John con la voz entrecortada. Hemos sido horribles. Egoístas. No te apreciamos. Verte aquí, con tanto éxito, nos hizo darnos cuenta de todo. Estábamos asustados. No sabíamos cómo manejarlo. Tiene razón, Mary, intervino Tessa, secándose los ojos con el pañuelo. Estaba celosa. Fui mezquina. Pero te quiero como a mi propia madre. Por favor, ¿podrías perdonarnos en tu corazón? Solo queremos recuperar a nuestra familia. Brenda, en una actuación magistral, logró escurrir una lágrima, que se secó con mano temblorosa. Haremos lo que sea, sollozó. Solo déjanos volver a formar parte de tu vida. Te lo compensaremos, te lo juro. Escuché el torrente de mentiras, las disculpas empalagosas y desesperadas. Hace un año, hace una semana, sus palabras podrían haber encontrado una grieta en mi determinación. Pero ya no era la mujer que vivía en su sótano. Era la mujer que vivía en la suite presidencial. Cuando finalmente se quedaron sin palabras y guardaron silencio, con sus ojos esperanzados y suplicantes fijos en mí a través de la rendija de la puerta, tomé aire. No, dije. La palabra fue silenciosa, pero aterrizó en el pasillo con la fuerza de una puerta cerrada. Sus rostros se desdibujaron en confusión. No, repitió John, como si no hubiera oído bien. El dinero es mío, dije con una voz tan fría y dura como el mármol del vestíbulo de abajo. Mi vida es mía. Y mi vida ya no los incluye a ustedes tres. Estamos acabados. No esperé respuesta. Cerré la puerta con movimientos tranquilos y pausados. Deslicé el cerrojo con un golpe seco, satisfactorio y definitivo. Por un instante, se hizo un silencio atónito en el pasillo. Y entonces, comenzó la implosión. ¿Qué demonios fue eso? El grito de Brenda fue el primero, agudo y furioso. Dijiste que esto funcionaría. Dijiste que si llorábamos, se rendiría. Bueno, quizás si tu llanto pareciera un poco más creíble. Replicó Tessa. No le hables así a mi madre. Rugió John. Es culpa tuya, Tessa. Tuya y de tu madre. Siempre te quejabas, siempre me presionabas para que la sacara. Si la hubieras tratado con un poco de respeto, no estaríamos en este lío. ¿Mi culpa? Chilló Tessa, con la voz llena de furia. Eres el cobarde sin carácter que se dejó llevar por todo. No tuviste las agallas de enfrentarme a mí, y no tienes las agallas de enfrentarla a ella. Eres patético. Se oyó un golpe sordo, seguido de un agudo grito de dolor. Judy y yo nos miramos horrorizadas. Por la mirilla, vi una escena de violencia espantosa y horrible. John tenía a Tessa inmovilizada contra la pared de enfrente, con la mano levantada. Le gritaba en la cara, con el rostro desencajado por la rabia. Brenda intentó apartarlo, pero él la empujó violentamente al suelo. Justo cuando volvió a levantar la mano, 2 guardias de seguridad uniformados doblaron la esquina del ascensor, moviéndose rápido.
Me aparté de la puerta con el estómago revuelto. Los gritos y llantos en el pasillo se veían ahora interrumpidos por las voces firmes y autoritarias de los guardias de seguridad. Podía oír las palabras agresión y policía. Me quedé en la silenciosa y opulenta sala de estar, mientras el sonido de mi familia, finalmente destruyéndose irrevocablemente, resonaba al otro lado de la puerta. No sentí triunfo. No sentí alegría. Solo sentí una inmensa, vacía y profunda tristeza por el hijo que había criado y el hombre en el que se había convertido. Y entonces, sentí el toque fresco y tranquilizador de la mano de Judy en mi hombro. La tormenta había terminado. Había sobrevivido. Las consecuencias de aquella noche en Charleston fueron un asunto distante y caótico que observé, pero en el que no participé. Unos días después de nuestro regreso a Ohio, recibí una llamada de un detective de la policía de Carolina del Sur. Hablaba con un tono cansado, profesional y monótono. Señora, su hijo, John Fuller, ha sido acusado de un delito menor de agresión. Su nuera, Tessa Fuller, ha presentado cargos. Él alega que fue una disputa familiar que se salió de control. Solo necesitamos su declaración como testigo de los hechos que condujeron al incidente. Me senté en mi terraza acristalada, con el teléfono frío en la oreja, y miré el tranquilo jardín bañado por el sol. Me sentí a 1000 millas de distancia de aquel pasillo de hotel. Detective, dije con voz tranquila y clara. Lo que pasó entre esos tres en el pasillo es asunto suyo. Son adultos. Mi única declaración es que no deseo tener más contacto con ninguno de ellos. Mi hijo es un desconocido para mí. Hubo una pausa al otro lado de la línea. De acuerdo, señora, dijo finalmente, con un dejo de comprensión en la voz. Seguiremos adelante sin usted. Eso fue lo último que supe directamente. A través del rumor silencioso de los rumores de Dayton, Judy se enteró del resto. Tessa solicitó el divorcio casi de inmediato. La acusación de agresión, sumada a la humillación pública, fue la gota que colmó el vaso. Su perfecta vida suburbana se vino abajo, dejando tras de sí un desastre de honorarios legales y recriminaciones mutuas. Sentí una profunda tristeza ancestral por el niño que había criado, pero el hombre en el que se había convertido ya no era mi responsabilidad. Mi dolor era por un recuerdo, no por una persona. En los meses siguientes, mi casa se transformó poco a poco, pasando de ser un recipiente vacío a un hogar. Judy y yo, con la ayuda de una amable y paciente diseñadora de interiores, llenamos las habitaciones no de objetos, sino de comodidad y luz. Elegimos sofás de lino suave, hermosas alfombras y lámparas que proyectaban una cálida luz. Contraté a una horticultora jubilada de la zona para que me ayudara a revitalizar el jardín descuidado, y pasamos horas de rodillas en la rica tierra, plantando hortensias y rosas. Mis días encontraron un nuevo ritmo, más tranquilo. Contraté a 2 mujeres a través de una agencia de confianza, no como empleadas, sino como ayudantes del hogar. Stephanie, una mujer cálida y comunicativa de mi edad, me ayudaba con la cocina y las tareas del hogar. Rosa, tranquila y eficiente, hacía recados y me llevaba a donde fuera. Eran empleadas, sí, pero nos tratábamos con un respeto mutuo que era completamente distinto del carácter transaccional de mi vida anterior. Éramos 3 mujeres en la segunda etapa de nuestras vidas, encontrando nuestro camino. Una fresca tarde de otoño, Judy y yo nos sentamos de nuevo con el señor Hemlock en su despacho. Esta vez, yo no era la viuda aterrorizada y desconcertada. Era la lúcida dueña de mi propio patrimonio. Finalizamos la creación de un fideicomiso integral. Mi testamento fue simple y directo. La mayor parte de mi fortuna se destinaría a organizaciones benéficas que apoyaban a madres solteras y a fondos educativos para niños desfavorecidos. Judy estaba bien asegurada. Stephanie y Rosa recibirían generosas pensiones vitalicias. El señor Hemlock hizo una pausa, con el dedo sobre una cláusula. ¿Y su hijo, John Fuller, y alguno de sus descendientes? Quedan explícita y permanentemente excluidos de este testamento y de cualquier fideicomiso posterior, dije sin dudarlo un instante. Las palabras no nacieron de la venganza, sino de una simple y profunda claridad. Estaba redirigiendo los recursos de mi vida hacia la construcción, no hacia una mayor destrucción. La escena final transcurre en mi solario.
cae la tarde y la luz otoñal se cuela a través del cristal, iluminando los vibrantes colores del gran mapamundi que hemos extendido sobre una gran mesa de roble. Libros de viajes y folletos satinados de Italia, Francia y Grecia están dispersos por todas partes. Tengo 62 años y estoy planeando mi primer viaje a Europa. Judy se sienta frente a mí, con unas gafas de leer sobre la nariz, mientras traza con el dedo una posible ruta por la Toscana.